Carlos y yo no nos hemos puesto de acuerdo, pero el Espíritu Santo sí que nos ha puesto de acuerdo. Él ha estado orando por mí y la lectura que él ha hecho en Ezequiel capítulo 37 va estupendamente con el tema de hoy, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Este episodio en la vida de Jesús solo aparece en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 7, y vamos a leerlo. Lucas 7, versículos 11 a 17. Dice así la palabra. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La muerte de un ser querido siempre es muy doloroso. Y si no lo es, el ser no era tan querido. La pérdida de un hijo es doblemente doloroso. La pérdida de un hijo único es triplemente doloroso. Especialmente si eres viuda. Y hace un tiempo enterraste a tu marido. Y ahora te toca encabezar el cortejo fúnebre para ir a enterrar a tu único hijo. Intenta ponerte en el lugar de esta viuda. Casi imposible. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta es la pregunta que Dios planteó al profeta Ezequiel en visión. Pero es la pregunta que planeaba sobre Jesús en aquel momento. Sabéis que su título preferido, su manera preferida de hablar de sí mismo,
era llamándose Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor tiene que decidir qué va a hacer en este momento. Bueno, rebobinemos un poco. El texto dice que Jesús iba con una gran multitud de personas. Él estaba en el auge de su popularidad en aquel momento y grandes multitudes le seguían por todas partes, esperando ver algún milagro, escuchar sus enseñanzas. Y llegan a la ciudad de Naín y se encuentran con una segunda multitud, la gente que sale de la ciudad para enterrar a este joven. Como digo, siguiendo la costumbre de los judíos, un cortejo encabezado por la persona doliente mayor, que en este caso habrá sido la viuda misma. Y la historia está llena de este patetismo. Una vida destrozada, cortada de joven, pero la madre absolutamente destrozada también. Cuando Jesús la vio, y claro, las dos multitudes se van encontrando, Jesús encabeza una multitud y la viuda la otra, así que son las primeras personas a verse. Y Jesús siente para ella una gran compasión. Esto se puede aplicar a nosotros también. Cuando tú sufres a causa de una circunstancia, puede ser un ser querido perdido, o puede ser una situación laboral o una crisis económica en casa, el Señor siente una gran compasión. No estás ahí solo. El Señor te conoce y sabe lo que está pasando en tu corazón. Y el Señor dice a la mujer, no llores. Recomiendo que no utilices esta frase cuando vas a algún entierro. No llores, porque tú no estás a punto de resucitar a nadie. Y si Jesús no hubiese tenido en mente resucitar a este joven, sus palabras habrían sido casi una crueldad. Intentar frenar la emoción natural de aquel momento no conviene. No. Jesús mismo iba a llorar en el entierro de su amigo Lázaro, aun sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Pero en este caso le dice a la mujer, no llores, porque tenía en mente hacer algo. Lo primero que hace es parar el cortejo y lo hace poniendo su mano sobre el féretro, dice el texto, pero aquí debemos entender que no se trata de una caja de madera, se trata de una sencilla camilla sobre el cual estaría el difunto envuelto en sábanas. Pero Jesús pone la mano encima de la camilla en un gesto que indica a los que están llevando la camilla que deben parar. Esto es significativo porque
los rabinos, los maestros de aquel entonces, tenían que mantenerse ceremonialmente puros. Y para ello no tenían que tener ningún contacto físico con la muerte. Y tocar la camilla, en principio, hace que Jesús sea impuro a efectos ceremoniales. Pero Jesús rompe esquemas, no le importan estos detalles cuando se trata de un ser humano y sus profundas emociones. Y luego sencillamente dice: joven, a ti te digo, levántate. Son palabras sumamente sencillas, pero impresionantemente majestuosas. El joven, ¿qué tuvo que hacer? ¿Pudo escuchar la voz? El texto no lo dice. ¿Tuvo que ejercer fe? Un cadáver no ejerce fe, me parece. ¿La madre tuvo que creer? En este caso, toda la fe estuvo en el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, ¿acaso pueden vivir estos huesos? Joven, te digo, levántate. Lucas sencillamente describe lo que pasó. No intenta dar explicaciones porque él mismo no lo sabe, ni nosotros tampoco. El joven se incorporó, se sentó en la camilla y empezó a hablar. Lucas no dice lo que dijo, quizás porque en el primer momento estaba tan sorprendido que no sabía dónde estaba y a lo mejor dijo algunas tonterías. Porque tú cuando te despiertas de un profundo sueño, has estado a punto de caer por un precipicio en el sueño o algo así, te despiertas y a lo mejor dices alguna tontería relacionada con tu sueño. Y yo no he tenido todavía esa experiencia de despertar después de haber estado muerto, y así que yo no sé lo que yo diría, pero seguramente cosas no muy coherentes. Y luego viene una frase muy entrañable. Lo dio a su madre. ¿Tú has perdido algún ser querido? Quizás venga el día que el Señor te lo dé. Mirad la reacción de la gente. Todos tuvieron miedo. Esta es la reacción natural del ser humano cuando el poder de Dios se manifiesta.
Si Dios fuera a manifestarse aquí en esta sala con poder, lo primero que sentiríamos sería miedo. Luego, reaccionando, glorificaban a Jesús. No, glorificaban a Dios, porque sabían que detrás de Jesús Dios había actuado, como en el caso de Ezequiel. Ezequiel no hizo vivir los huesos, él solamente fue un instrumento de Dios. Predicó porque Dios se lo mandó y Dios dio la vida. Y la gente llega a la conclusión: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Esta es tu conclusión? Sois sabios, nadie quiere mojarse. Es una conclusión correcta hasta donde llega, pero no llega muy lejos. ¿Cuántas veces en esta vida has visto un muerto resucitar? ¿Más de 10 veces? No. Por los gestos corporales deduzco que nadie aquí ha visto a nadie muerto resucitar. Pero en este mundo hay muchos profetas. Resucitar a un muerto es cosa de Dios, no de un profeta. Y la segunda reacción de la multitud es correcta. Dios ha visitado a su pueblo. Dicen que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, seguramente porque están pensando en Elías y Eliseo. ¿Estos nombres os suenan? Un poco. Pero tanto Elías como Eliseo habían resucitado a niños pequeños que han fallecido. Y en ambos casos los devuelven a sus madres. Así que Jesús está repitiendo, aunque el joven evidentemente era más mayor que los dos niños que murieron en tiempos de Eliseo, pero Jesús está repitiendo esencialmente lo mismo. Ellos eran grandes profetas, por lo tanto Jesús es un gran profeta. Pero es mucho más que esto. Él es el Hijo del Hombre. ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. En mí no está el poder, está en ti. Pero si el Señor te dice: profetiza sobre estos huesos, diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces el Hijo del Hombre tiene que decir lo que Dios le manda. Esta historia es un pequeño anticipo de lo que va a ocurrir contigo, conmigo. Bueno, hay dos posibilidades.
Hay posibilidad de que el Señor vuelva personalmente y no tengamos que pasar el trago de la muerte. Pero al menos en mi caso es más probable lo segundo, que es que moriré y todos estaréis llorando en mi entierro. Permitidme un pequeño inciso aquí. ¿Os suena el nombre de Ernesto Trenchard? Solo los más veteranos sí que se acuerdan de este nombre. Él era, digamos, el decano de los misioneros anglosajones en España cuando yo llegué hace más de 50 años. Así que era un gran hombre de Dios. Y falleció. Y yo estuve en su entierro en Madrid y toda una serie de hombres importantes en el mundo evangélico se levantaron para dar sus opiniones acerca de don Ernesto, qué hombre más grande era. Pero eran discursos que a mí me parecían muy artificiales. Y luego me enteré de muchas historias acerca de estos grandes hombres que hacían palabras tan elegantes que me confirmaron en el hecho de que eran palabras un poco falsas. Pero había un hombre joven, un poco más mayor que yo, así que él ahora vive en las Islas Canarias y tiene Alzheimer y está muy mal. Jaime Stant. Y él estaba presente y lloraba como un niño. Todo el culto fúnebre estaba llorando. Y yo pensé, en mi entierro sobrarán los discursos. Pero qué hermoso sería tener al menos una persona llorando. Así que, si queréis complacerme, cuando me toque a mí a traer pañuelos y, bueno, esto ha interrumpido en el espíritu lo que estamos diciendo. Lo siento. Un día el Señor va a decir palabras similares sobre ti, si tú crees en Él. Joven o viejo, te digo a ti, levántate. ¿Y cómo sé esto? Lo sé porque Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, cuando Jesús utiliza esta frase, y la utiliza mucho en el Evangelio de Juan, quiere decir que lo que viene es algo sorprendente, pero es totalmente cierto y seguro. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El levantamiento del hijo de la viuda de Naín solo es un pequeño anticipo de lo que va a pasar. Jesús nos va a resucitar a todos, sin excepción. Pero hay dos posibles destinos de los que seremos resucitados: salvación o condenación, vida eterna o muerte eterna. Esto, tu destino, depende de ti, de cómo estás viviendo ahora. ¿Vives con fe en el Hijo de Dios? ¿O vives tu vida a tu manera, barriendo para adentro, egocéntricamente? Vas a ser resucitado. Esta vida no es la única. El Hijo de Dios tiene este poder. Pero ¿a qué tipo de resurrección vas tú? Después de otra muerte, la de Lázaro, Jesús tuvo una conversación muy importante con su hermana Marta, otra mujer que estaba llorando amargamente a causa de la pérdida de un ser querido. Y en esta entrevista Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella contesta: sí, lo sé, resucitará al día final. Y Jesús entonces dice algo muy sorprendente: yo soy la resurrección y la vida. En el día final resucitaremos, no por casualidad, no porque es ley de vida, no porque Dios lo ha establecido así solamente, sino porque Jesús es la resurrección. Entonces Jesús dice a Marta: ¿crees esto? Y yo en esta mañana os digo a vosotros: ¿crees esto? Sí, Señor. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Creo que has venido para salvarme a mí. Yo no me merezco tu buena opinión, pero creo que has venido a este mundo para esta finalidad.
que allí acaba el encuentro de Jesús con Marta. Luego pasa a su hermana María, una conversación similar, pero acaba allí porque la confesión de fe de Marta es lo que el Señor quería escuchar. Y quizás en esta mañana lo que quiere escuchar de ti es tu confesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo para salvarme a mí. No es cuestión de decirlo a nadie aquí, es cuestión de decírselo a Él. Así que si en este momento deseas decírselo, en la intimidad de tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Hombre. Y que el Padre te ha dado potestad para dar vida donde solo hay muerte. Yo necesito esta vida. Y creo que tú eres la resurrección y la vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a este mundo para morir por los pecadores. Y yo, Señor, soy uno de ellos. Y pido que tu muerte en la cruz valga para salvarme a mí. Creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador del mundo. Y en ti deposito mi confianza de cara al futuro. Amén.